Salmo 80, leamos los primeros 3 versículos a una sola voz. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amantísimo Dios, Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos hoy también a tu palabra, de reflexionar en ella. Queremos implorar tu favor, Dios, una vez más, para que al reflexionar en tu palabra, tu Espíritu Santo quiera hablar a nuestras vidas. Que la lectura y la reflexión de tu palabra, Señor, sea el instrumento hoy en tus manos para nuestra edificación, exhortación, consolación. Y que tú prosperes, Dios, tu palabra en lo que la has enviado. En el nombre del Señor Jesús pedimos estas cosas, dándote muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Palmerson nos ayuda a notar la bendición sacerdotal en este salmo como la esperanza del salmista que Dios bendijera a su pueblo, incluso en medio de la gran devastación a la cual ha estado expuesto. Recordemos que Dios instruyó a los sacerdotes a bendecir a su pueblo, como lo leemos en Números 22, del 26 al 27. Vayan buscando lo que ya vamos a leer. En dicha bendición se repite 3 veces el nombre del Dios del pacto. Y en este salmo encontraremos también 3 veces un estribillo central del salmo para que Dios bendiga a su pueblo. Lo que encontramos en el versículo 3, versículo 7 y versículo 19. Pero recordemos que decía Números 26, del 22 al 27, ¿quién lo tiene? ¿Qué nos dice? Estas son las familias de Judá, y fueron contadas. Perdón, número 6, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Vamos con ese versículo 27. Dice entonces: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y quién era el que iba a bendecir? ¿El sacerdote? El sacerdote pronunciaba la bendición, pero ¿quién era el que bendecía al pueblo? Era Dios. Este salmo entonces, Salmo 80, alienta al pueblo a confiar en Dios, que su bendición sería sobre ellos según esta promesa, versículo 27 en especial. Así que ahora se pone de manifiesto, en medio de las devastaciones sufridas por la nación, por el reino del norte, Israel, que culminó con la caída de Samaria, la capital del reino, a manos del imperio asirio en el año 722 a.C. Esto te lo encuentra en Segundo Libro de Reyes, para los que anotan, Segundo Libro de Reyes, capítulo 15, del verso 19 al 20, y también en Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 6. Allí se nos narra cómo vinieron las incursiones de estos asirios, sitiaron la ciudad y finalmente la arrasaron. El Salmo 79 que vimos la semana pasada nos mostraba la desastrosa desolación de Jerusalén años mucho más tarde, del 586 a.C. Pero el Salmo 80 nos habla de lo que le había pasado al reino del norte al principio, y de ambas cosas, tanto lo que pasó con Jerusalén como lo que pasó con Samaria. La única esperanza ante la gran desolación que se encuentra el pueblo está en Dios. La única salida que tiene el remanente fiel es volverse al Dios del pacto. Por eso en ambos casos el profeta inspirado dirige al pueblo a volver su clamor a Dios. Este salmo entonces
como dice el título que vemos en nuestras Biblias, comparte una tonada con otros salmos, con el Salmo 45, con el Salmo 60, con el Salmo 69 del libro segundo, que se llama la tonada sobre lirios. Desconocemos cómo sonaría realmente eso, pero fue una tonada especial que utilizaron para cantar estos salmos. Y es característico, es interesante que el Salmo 60, 69 y el 80, 3 de 4, están pidiendo a Dios que los ayude, que tenga misericordia de su pueblo. Así, con esta ayuda musical, el pueblo podía recordar y entonar este cántico con una nueva, con un nuevo contenido, pudiéramos decir. Una antigua melodía ayudaba a identificarse con lo que el pueblo vivía también en otras épocas. Quiera Dios que al reflexionar nosotros hoy en este salmo podamos identificarnos con lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo en otras épocas, y que podamos también hallar el consuelo en Dios como lo ha tenido su pueblo en otras épocas, y que viendo lo que ocurre en general hoy en medio del pueblo del Señor en estos días, roguemos como el salmista: oh Dios, restáuranos. Así titulamos nuestra reflexión el día de hoy: oh Dios, restáuranos. Y el salmista dirige su oración al pastor de Israel, y este es nuestro primer punto. El salmista no clama, no le pide a un rey cualquiera. Él va y hace su oración al pastor de Israel, aquel que los tomó como ovejas, tal como desde el Salmo 78 se nos viene insistiendo, que Dios ha ido conduciendo a su pueblo como ovejas. Recordando que este salmo se inspira en la caída del reino del norte, debemos tener en cuenta que ese reino arrancó con rebelión, comenzó con rebelión. ¿Se acuerdan? Cuando se divide el reino después de Salomón, y empieza Judá por un lado y el pueblo de Israel por otro, las 10 tribus del norte como otro reino. Comenzó con rebelión, y la constante en ese reino, cuando usted lee primer libro y segundo libro de Reyes, ¿cuál es? Rebelión contra Dios. Sus reyes se rebelaron contra Dios, uno tras otro. Fueron escasos los reyes que se arrepintieron, que se volvieron de su maldad, de sus malos caminos. A pesar de eso, Dios levantó grandes profetas para hacer volver a su pueblo a Él. ¿Se acuerdan de Elías? Jehová es Dios. ¿Se acuerdan cómo llamó al pueblo al arrepentimiento y cosas maravillosas que Dios hizo con él? Y que por su palabra fueron cerrados los cielos. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años. No llovió por su palabra. ¿Se acuerdan? ¿Qué haría el alcalde Galán si se va el agua por 3 años acá? Si deja llover por 3 años, nos mata, ¿no? Pero en ese tiempo Elías fue un instrumento en las manos de Dios para que el pueblo se volviera a Dios, para que el pueblo conociera quién era el verdadero Dios, no los Baales, sino el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y después de Elías, ¿quién continuó con ese ministerio? ¿Se acuerdan? Eliseo. ¿Sí? Otro gran hombre de Dios, utilizado tremendamente por el Señor para llamar al pueblo al arrepentimiento. Tanto es así que algunos se burlaban de él, diciéndole: calvo, sube, calvo. Es decir, que te lleven también los carros de fuego, como tú dijiste que se había llevado a Elías. Se burlaron de Dios. No era simplemente que le hicieron una ofensa porque el hombre no tenía pelo, sino porque se burlaron de la obra de Dios. Y dice que los maldijo, unos leones vinieron y los destrozaron. Y varias historias encontramos en el libro de los Reyes acerca del ministerio de estos hombres. Y hubo otros profetas que también andaron a Israel. Y hubo algunos que no está el registro histórico en estos libros, pero también llamaron al pueblo al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que seguían siendo pueblo de Dios a pesar de. Interesante, ¿no? Comenzaron con rebelión. Sus autoridades fueron rebeldes, pero allí había pueblo de Dios. Y por eso Dios les envió sus profetas. Este reino, compuesto por esas 10 tribus, fue reconocido muchas veces como Efraín y también como José. Y a Efraín muchas veces se le dirigía este llamado de arrepentimiento. Antes de hacer su petición, el salmista
Reconoce que Dios es el que pastorea a estas 10 tribus de Israel y le dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Le llama a todo el pueblo por el nombre de José. Que pastoreas a José nos deja ver que también por este nombre fue llamado el reino del norte, y nos recuerda que José, así como su hermano Benjamín, fueron esos hijos de Raquel, la mujer que Jacob amaba de una manera especial. Y cuando Jacob despide a sus hijos, pronuncia bendiciones sobre cada uno. Y de José él dice, por ejemplo: mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Pues miren desde cuándo está recibiendo Dios este título de pastor. Y era el pastor de Israel. Y Jacob lo dice refiriéndose a su hijo, a José. José también vio el cuidado de Dios, o el pastoreo de Dios. Si bien el reino se había dividido, como les había comentado, y la mayoría de los reyes fueron perversos, Dios seguía siendo el pastor de Israel, aunque esto nos parecería algo extraño. Pero había un remanente fiel, del cual probablemente el salmista se aparte. Dios siempre ha tenido su remanente, eso debemos tenerlo claro. ¿Se acuerdan cuando Elías, ya frustrado porque la mujer del rey lo iba a matar, sale corriendo, que dice: Señor, han matado a tus profetas y yo solo he quedado? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Olvídate, no has quedado tú solo, tengo 7,000 por lo menos que no han doblado su rodilla ante Baal. Él creía que era el único, ¿no? Así como más de uno por ahí que se creen los únicos. Ay, el único que le sirve a Dios, el único creyente, el único cristiano. No, Dios tiene su pueblo en todo lado. Dios tiene su remanente en todo lugar. Había un remanente entonces del cual probablemente el salmista se aparte, fuera del reino del norte o fuera del reino del sur. Si era el reino del norte, nos confirma cómo Dios mantiene su remanente. Y si era el reino del sur, nos dice cómo se identificaba este hombre con el verdadero pueblo de Dios en todo lugar. Y clama al Señor por eso. Se unía entonces con el pueblo del pacto en el reino del norte, si en caso de que no pertenecía a ese reino, pero pertenecía al pueblo del pacto, al pueblo de Dios. Era fiel entonces en elevar su clamor a Dios, el fiel pastor, el mismísimo Dios que le decía al salmista: tú que habitas entre querubines. ¿Se acuerdan qué es lo que el pueblo sabía que había entre los querubines? ¿Qué elemento tenía Dios? ¿Se acuerdan del arca del pacto? ¿Qué era lo que tenía en la tapa del arca del pacto? Una figura de querubines, ¿sí? Y en el arca del pacto, ¿qué había? Había el testimonio de la ley, también el maná, y ¿se acuerdan que la vara de Aarón había reverdecido? Ahí había un testimonio también. Era un testimonio de la obra de Dios y de la misma presencia de Dios con ellos. Entonces el salmista está aludiendo al verdadero Dios que se ha revelado, y al verdadero Dios que le plació tomar esta arca como representación de su presencia. Y esta arca, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan? ¿Dónde fue puesta? En el templo, en la casa que hizo Salomón. Entonces, el salmista está orando por el reino del norte. En Samaria era la capital. Pero ¿qué hizo el reino del norte con Jeroboam? Y de ahí en adelante montaron un altar. En principio pensaban que no iba a hacer competencia con Jerusalén. Dios les había dicho dónde tenían que ir. Tenían que ir hasta Jerusalén y adorar a Dios en ese lugar. Pero en Samaria, ¿qué hicieron? Colocaron, edificaron cualquier cantidad de imágenes, y allí se prostituyeron delante de Dios, porque sirvieron a otros dioses. Pero el salmista está diciendo: el verdadero Dios es el que está entre querubines. Sí, el Dios altísimo que está en su corte celestial, pero también el Dios altísimo que le ha placido manifestar su presencia en medio de su pueblo, en esa arca que está en Jerusalén. De modo que se identifica, aunque sean del reino del norte, están unidos a la adoración al verdadero Dios que le plació que tuviera su casa en una manera especial allí en el reino del sur. Así que se une el pueblo.
Se identifica como un solo pueblo. El autor se identifica de esa manera, el salmista se identifica de esa manera. Y acuérdense que en esa arca, o en ese propiciatorio que había en esa etapa, el sacerdote cuando entraba una vez al año, expiaba el pecado del pueblo. Era donde había perdón de pecados, en la presencia de Dios solamente. De modo que, aunque el reino del norte se apartó, violó el pacto, quedaba un resto, un remanente que entendía que su pastor era realmente Dios, que se dio a conocer a su pueblo, que lo sustentó en el desierto con maná, que le dio mandamientos, que le señaló quiénes eran sus sacerdotes, de lo cual había un testimonio en esta arca que reposaba en Jerusalén, resguardada por querubines. Por eso la oración al que pastorea al pueblo del pacto, perdón, al Dios Santísimo es: Señor, resplandece. Y dice: despierta tu poder para salvarnos. Otra vez leamos versículos 1 y 2. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Ahora se llama al pueblo por los nombres de los hijos de José. ¿Se acuerdan? Benjamín y Benjamín, el hermano de José. Recordemos algo de ello. Vayamos a Génesis 35, del 17 al 19. Y luego Génesis 41, del 51 al 52. Primero leamos Génesis 35, del 17 al 19. ¿Qué nos dice? Y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoí, hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. ¿Qué significa? Así murió y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Se nos narra el nacimiento de Benjamín, el último hijo de Jacob, ¿sí? Y el último hijo de Raquel. ¿Qué pasó? Le pusieron un nombre, hablando de tristeza, pero él dijo: no, hay a llamar diferente. Hijo de mi mano derecha, fortaleza. Y esto lo va a utilizar más adelante acá el autor también, y hay como un juego de palabras con este nombre. Entonces Benjamín significa hijo de la mano derecha. 41, 51 a 52. Ahora hablamos de los hijos de José. Génesis 41, del 51 al 52. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra del Benjamín. Fructífero, Efraín, fructífero. Entonces ahora el salmista está llamando al pueblo de Dios por el nombre de los hijos de José. ¿Por qué? Acuérdense que Jacob adopta a estos dos hijos de José como suyos. Los levitas se distribuyeron entre todas las tribus, y José como tal aparece, se convierte, por decirlo así, en dos tribus, Manasés y Efraín. Pero Efraín tiene el nombre de fructífero, y habla también de cómo el pueblo como tal creció y fue llamado el nombre de Efraín. Esos dos hijos amados entonces de Jacob son también hijos amados de Dios. Él mismo es su pastor. Junto con estos estaban las otras tribus: el pueblo del pacto, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que solo puede esperar que Dios sea quien venga a ese encuentro para salvarnos. El salmista entonces se une a este pueblo y pide que sea manifiesto todo el poder de Dios para salvación de los suyos. Y viene el estribillo del versículo 3: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Restáuranos también puede entenderse como vuélvenos a ti o conviértenos a ti, por lo que estamos ante una sincera oración, porque la gracia de Dios convierta realmente a su pueblo y así puedan disfrutar del gozo de su bendición en lugar de la ira de la devastación.
El pastor Van Deursen, en su estudio sobre este salmo, decía: si los ojos están cerrados al abandono de la palabra en la iglesia, tanto hoy como en el pasado, si no se suplica gracia, también procedente del don de conversión, entonces todos los demás medios de salvación son de hecho paliativos. ¿Han escuchado lo que significa cuidados paliativos? Cuando una persona está desahuciada con una enfermedad terminal, ¿sí? Esos cuidados paliativos no le van a quitar esa enfermedad terminal, no van a ser una solución. ¿Y por qué este autor advierte esto, hermanos? Porque solo el poder de Dios puede convencernos de nuestros pecados. Solo el poder de Dios puede hacernos reconocer la necesidad de su gracia para poder experimentar un verdadero arrepentimiento. Solamente si Dios resplandece sobre cada uno de nosotros, podremos experimentar como pueblo suyo esa restauración, esa conversión, en la que entendemos cuál es nuestro llamado pactual y nos movemos en dirección hacia Dios, no en contra de Él. ¿Cómo está el pueblo del pacto el día de hoy? ¿No necesitará la iglesia en general un avivamiento, una renovación y un volver a Dios? Hay una secta por ahí que se llama disavivamiento. Es una secta, porque eso no es avivamiento. Un montón de gente brincando en un lugar, eso no es avivamiento. Un montón de gente manipulada por luces, humos o cosas raras, por una paranoia o una histeria colectiva, eso no es avivamiento. Gente arrepentida, gente viviendo para la gloria de Dios, familias transformadas con una visión de glorificar a Dios, de honrar a Dios en todas las cosas. Eso es avivamiento. Eso es transformación. Es lo que vemos en general en nuestra nación, por lo menos. Eso es lo que está pasando con la iglesia en general. No andan muchos por ahí detrás del mundo y sus deseos, siguiendo filosofías y costumbres de este mundo en lugar de seguir a Dios. ¿Cuántas congregaciones han llegado a convertirse en sinagogas de Satanás? La iglesia en Colombia, ¿cómo está? Unos en desesperanza e inacción, encerrados en su gueto. Otros en actividades que realmente nos llevan a la renovación del entendimiento, como manda el Señor. Muchos siguiendo a hombres en lugar de seguir la palabra de Dios. Pero ¿cómo están nuestras iglesias locales en nuestra denominación? ¿Cómo estamos nosotros aquí en esta iglesia local? ¿No necesitamos acaso que se despierte el poder de Dios sobre nosotros para que experimentemos la gracia de la salvación en todas las áreas de nuestra vida? Hay esperanza solamente si acudimos, si clamamos al pastor de Israel. La iglesia es ese Israel de Dios. Así que debemos orar a nuestro pastor. En segundo lugar, los versículos 4 al 7 conforman precisamente la segunda parte del Salmo, que gira en torno a la pregunta: ¿hasta cuándo será tu indignación? Ya hemos visto en varios salmos esta expresión: ¿hasta cuándo? Sí, el salmista se queja ante Dios: ¿hasta cuándo durará todo ese dolor? ¿Hasta cuándo será tu indignación? El testimonio del segundo libro de los Reyes indica que fueron varias las incursiones contra Samaria hasta su caída y cautividad. Como sabemos, esto fue por causa de su rebeldía, por causa de su pecado. Pero el remanente sigue clamando a Dios: ¿hasta cuándo durará tu indignación al no escuchar la oración de tu pueblo? Vayamos otra vez al verso 4. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? 5 al 6. Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. La ira de los ejércitos invasores era evidente, pero el salmista va más allá. Él ve la ira de Dios sobre los pecados de José o de Efraín. Este autor que les comentaba decía también: los padres
no se enfadan si los hijos de los vecinos no escogen su compañía, sino cuando su propio hijo les abandona. Esto hace enojarse a un padre. Así los cristianos apóstatas pueden hacer prender la ira de Dios más ardientemente que los paganos. Esto lo comprendía el profeta, pero clama a Dios diciendo que ese pueblo que actuó neciamente, ese pueblo que lo había dejado, que no había guardado el pacto, sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo su pueblo. Y hay un remanente que eleva su oración por este pueblo y que espera que Dios escuche, que Dios responda a la oración, y por eso clama: Señor, ¿hasta cuándo será tu indignación al dejarnos en dolor y escarnio? Los versículos 5 y 6 que leímos nos dice que tuvieron pan y bebida de lágrimas, una expresión que habla del profundo dolor, del continuo, el prolongado dolor, sufrimiento al que fueron expuestos. Fueron saqueados, fueron desolados, porque Dios así lo había permitido. Los asirios llevarían su pecado, claro está, pero fueron el instrumento en las manos de Dios para disciplinar a su pueblo. Adicional a eso, sufrieron el escarnio de los vecinos. Imagínense, están siendo disciplinados y los otros burlándose de ellos. Las naciones vecinas se burlaron de su infortunio. ¿Hasta cuándo durará tu indignación?, clamaba entonces el salmista. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿no sufren hoy los fieles el saqueo de los paganos? ¿No tienen que pagar hoy los cristianos impuestos injustos y otras formas de robo? ¿O a usted le parece justo que por su trabajo, por el esfuerzo de su trabajo, tienen que recortarle por derecho un impuesto para esto, para aquello, para lo otro? ¿O por la casa que usted tiene, tiene que pagar un impuesto? ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Dios. Y si es de Dios, entonces ¿por qué hay que pagar el impuesto al Estado por tener una casa? Hay que pensarlo, ¿no? ¿No es acaso pecado o el pecado que se ha tolerado en la iglesia motivo de disciplina para la misma iglesia? Y de burla y escarnio por parte de los enemigos de la iglesia. ¿Sabe usted cómo el mundo ve hoy al cristianismo? ¿Qué perspectiva tiene la gente en general del cristianismo? ¿Será que tienen algo de razón? Deberíamos clamar como el salmista: ¿hasta cuándo será tu indignación? Y orar: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Otra vez el versículo 7 viene el estribillo, donde se pide al Señor por la restauración. Ante el desconcierto del dolor permanente, ante los años de angustia expresados como pan y bebida de lágrimas, decía el salmista: solo hay una esperanza, y es que el favor de Dios ilumine nuestras vidas, que la gracia de Dios sea sobre nuestras vidas, trayéndonos a Él, haciéndonos volver a Él. Cuando Ezequías, un rey piadoso en el reino del sur, invitó al remanente que había quedado del reino del norte para que celebraran con él la Pascua, les afirmó que Dios estaba lleno de misericordia y que Dios podía restaurarles si se humillaban y si se volvían a Dios. Pero solo unos cuantos atendieron ese llamado. Segundo libro de Crónicas 30, del 7 al 11, nos narra este hecho. Vamos a leerlo porque quiero resaltar un versículo en esta parte. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Primero. Usted me queda. Segundo capítulo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 30, del verso 7 al verso 11. Les decía en su carta a Ezequías: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová,
vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Mire la declaración: Dios es misericordioso. Y Dios, les decía Ezequías al pueblo, Dios los puede restaurar, puede hacer que los cautivos vuelvan. Si ustedes se humillan delante de Dios, ustedes se vuelven a Dios. Arrepentimiento y fe es la clave, hermanos, para que haya restauración. Lo que fue cierto para la iglesia antigua también es cierto para la iglesia de hoy. La única salida, la única manera de restauración está en volverse a Dios. Y solo Él puede quebrantar nuestros corazones endurecidos como piedras para volvernos sinceramente a Él. Con dolor por nuestro pecado, pero con fe en el perdón que Cristo ya compró para nosotros en la cruz. No sé si ya se nos agotó el tiempo, hermanos, pero la venida del Señor está más cerca de lo que aún hemos imaginado nosotros. Pero si aún nos queda tiempo, no es para que lo desperdiciemos andando impíamente, sino para que procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 nos advierte: mucha gente se burla de la venida del Señor. Todas las cosas siguen igual desde que nuestros padres nos dijeron: ¿dónde están las señales de su venida? Y Él les aclara, el apóstol Pedro les aclara: no crean que el Señor tarda sus promesas. No crean que el Señor simplemente lo retrasa, sino que Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Si la iglesia de hoy realmente quiere impactar a este mundo con ser luz y sal, como es su deber, tiene que arrepentirse, tiene que abandonar la maldad, el pecado, tiene que arrepentirse de haber abandonado la palabra de Dios en cada área de la vida. Debe arrepentirse por abrazar doctrinas de hombres, filosofías perversas que solo traen destrucción. La iglesia debe reconocer este pecado y volver a las sendas antiguas, a la pura palabra de Dios, para que sea esta la que gobierne todo aspecto de la vida. Para esto se necesita una verdadera humildad ante el Señor y orar como el salmista: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. A partir del versículo 9 comienza la tercera parte del salmo, donde el salmista le advierte a Dios: recuerda tu santo pacto. Ese es nuestro tercer punto: recuerda tu santo pacto. Dios fue quien levantó al pueblo de Israel, lo tomó como suyo, y el salmista describe a este pueblo como una cepa especial de una vid, de un viñedo, de una vid plantada por Dios mismo, que la trajo desde Egipto hasta Canaán para plantarla, preparándole el lugar adecuado en donde pudiera echar raíces y crecer como en efecto lo hizo. Y esta vid, dice gráficamente, se extendió a todo lado, hasta los límites prometidos por Dios, cosa que se vio en cierta medida, en especial en los reinos de David y de Salomón. Leamos lo que nos dice el versículo 8 hasta el 11. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. El río Éufrates, el mar Mediterráneo, los límites que Dios les había dado. Todo esto fue evidente señal de la fidelidad de Dios a su pacto. Pero ¿qué había pasado? Se rompió el pacto. El salmista decía:
¿por qué abandonas tu viña? A partir del versículo 12 viene esta queja. Dios plantó la viña, Dios cuidó a su pueblo como ese agricultor esmerado cuidando una débil cepa. Fue Dios quien bendijo, fue Dios quien hizo crecer, fue Dios quien hizo fructificar a esta nación. Pero ahora su condición era deplorable por causa de sus pecados. Dios había roto el muro y el vallado que protegía esta viña. Es interesante, los asirios fueron los que vinieron a asolar y a destruir. Pero el salmista está diciendo, aunque sean ellos el instrumento, es Dios el que ha traído esta desolación. Es la ira de Dios la que estamos experimentando. Y dice, Dios ha roto su muro, su vallado, la deja expuesta a que cualquiera que pasara por ahí tomara su fruto y a que los animales salvajes entraran y la pisotearan como hicieron los asirios. Versos 12 y 13 nos dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Otra vez el salmista insiste a Dios, son tu pueblo, son la viña que tú plantaste. Cuando se nos recuerda que el Papa León X excomulgó a Lutero señalándolo como el puerco montés que destrozaba la viña del Señor, haciendo alusión al Salmo 80. A su vez, Lutero lo señaló a él como un anticristo, el verdadero animal salvaje que había hecho grandes destrozos en la iglesia del Señor. Hay muchos que hoy provocan destrozos en el Evangelio. Hay muchos hoy que predican filosofías huecas que van detrás del dinero y causan grandes males. Nosotros mismos, cuando no ejercemos el dominio propio contra nuestras inclinaciones pecaminosas, también causamos grandes males, ya sea por no hacer lo que nos es mandado por Dios o por hacer lo que nos es prohibido por Él. Es decir, cuando pecamos por omisión o por comisión. Pero a pesar de todo esto, el salmista nos alienta a no ceder a la tentación de pensar que Dios nos ha dejado por completo, que Dios ha abandonado a su pueblo, aunque nuestros sentidos nos digan lo contrario. El salmista clama, Señor, mira a tu viña, mira que ha sido quemada, mira que ha sido asolada por la reprensión de tus manos. Versículos 15 y 16. La planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Como mencionamos en el salmo anterior, no se trata aquí de enterar a Dios de algo que Dios no sabe, sino de venir humildemente a Él en plena dependencia por lo que se está viviendo. Por cierto, nosotros también no oramos y le contamos a Dios los males que nos han ocurrido, sino que mostramos en oración lo que necesitamos, porque solo Dios puede ayudarnos. Como les decía antes, la única salida para la iglesia en este tiempo es arrepentimiento y fe. Que Dios dé esto a su pueblo, es lo que debemos pedir. Por eso hay que rogar, Señor, mira tu viña, mira tu iglesia, tu edificio, tu labranza, como dice 1 Corintios 3:9. Que Dios mire la aflicción y se compadezca, y que vea su restauración por medio de aquel que Él levantó para sí, decía el salmista. Sea tu favor sobre el que afirmaste para ti, versículos 17 y 18. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. La lectura más sencilla y natural nos sugiere que el autor pensaba en el pueblo como el hijo de la mano derecha. ¿Se acuerdan cuál era el hijo de la mano derecha de Jacob? Lo dijimos al principio. Benjamín. Y acuérdense que está orando por José, por Efraín, por Benjamín, por Manasés. Entonces aquí viene el juego de palabras que les decía al principio. Entonces el autor está diciendo, Señor, fortalece al hijo de tu mano derecha, a Benjamín, o tal vez a aquel que se levantaría. Pues recuerden que Saúl, que era de la tribu de Benjamín, fue rey, pero este rey fue desechado. Pero la esperanza que ellos tenían
tal vez de un Mesías, de José, es que al unirse, esta esperanza tendría que unirse al pacto que Dios había hecho con David de la tribu de Judá para levantar a un rey cuyo reino sería eterno. Y Dios respondió a la oración por medio de Jesucristo. Es Jesucristo, aquel varón de la mano derecha, es aquel varón que Dios afirmó para sí como Mesías, es este hijo redentor de José, es este hijo del hombre. Y se identifica con José porque por el cual oraba el salmista, el que pastorea a José. ¿Se acuerdan los sufrimientos de José? Que fueron injustos también. Y José es una sombra de Cristo y nos habla de Cristo. Pero a pesar de sus sufrimientos y a pesar del rechazo que tuvo de sus propios hermanos, ¿qué pasó? Finalmente José gobernó sobre ellos. ¿Y qué pasó con Cristo? Lo rechazaron. Pero Él es el rey y Él es el que gobierna. Y todos tendrán que doblar su rodilla ante Él. Vayamos un momentico a Mateo 17. Y leamos del verso 22 al 23. Y luego nos vamos a Mateo 24, del 30 al 31. Mateo 17, del 22 al 23. ¿Qué dice? Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Qué título utilizó el Señor Jesús ahí? ¿Qué título utilizó para Él? El Hijo del Hombre. El salmista está hablando del Hijo del Hombre, el título que utilizó. Y en Mateo 24, del 30 al 31, cuando el Señor habla de las señales del fin y cuando hable de su venida, miremos también qué título utiliza. Mateo 24, del 30 al 31. ¿Quién lo tiene? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor Jesús, así como José, fue rechazado. Pero así como José reinó sobre sus hermanos, Cristo también reinará para siempre. Comentaba Calvino, es Cristo a quien el Padre ha fortalecido para la salvación de su iglesia y a quien aún apartará la iniquidad del pueblo escogido y lo restaurará a un lugar en la iglesia, para que de ahora en adelante no vuelva de Dios. Y Van der Orsen nos informa acerca de la forma en que el rey quitaba privilegios, un rey quitaba privilegios a su rey vasallo por romper el pacto. Eso equivalía a matarlo, aunque lo mantuviera con vida. Pero si el pacto se restauraba, era equivalente a volver a darle vida. Y dice el autor entonces, Israel y su rey estaban expresando en términos de este lenguaje del pacto que estaban muertos. Pero si el gran rey Yahvé quería, le podía volver a dar vida, como en Oseas se habla. ¿Se acuerdan que hay un pasaje de Oseas que dice: después de 3 días nos dará vida? Esto fue lo que hizo el Señor. Esto entonces hizo Cristo. Él nos dio vida. ¿Se acuerdan de Efesios 2:5? Dice que Dios nos dio vida en Cristo cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. La respuesta entonces a ese estribillo que se repite en el verso 19 fue la obra de Cristo. Esta luz vino al mundo y vino precisamente a esa tierra devastada por la que oraba el salmista. ¿Se acuerdan? Mateo 4 del 14 al 17. Luz resplandeció sobre los que estaban en tinieblas. Se cumplió con la presencia misma de Cristo predicando el Evangelio en esta región. ¿Y en dónde se apareció el Señor Jesús antes de ascender a los cielos? En esa misma región de Galilea. Se cumplió entonces la petición, o Dios contestó a esta petición. Así que, mis hermanos, la restauración de la iglesia, la conversión del pueblo de Dios es una realidad solamente en Cristo. Si estamos en Él,
seremos vueltos a Dios y tendremos vida. Oh Dios, restáuranos. Es el clamor del remanente fiel ante las devastaciones del pueblo de Dios. Un clamor ferviente, expectante, confiado en las muchas misericordias de aquel que pastorea tiernamente a su pueblo, al que no se olvida de la planta que sembró con su mano derecha, al que siempre recuerda su santo pacto y lo ha hecho firme en su Hijo Jesucristo. Hoy como iglesia podemos estar pasando también devastaciones diversas. El Dios del pacto sigue siendo el mismo. La gracia de Dios no se ha agotado y podemos aún venir a Él y ser restaurados, ser convertidos a Dios y caminar en pos de Él, porque su gracia es la que nos conduce a Él solamente. Oremos entonces, oh Dios, restauranos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la reflexión que a través de ella podemos tener. Padre Celestial, nos unimos al clamor del salmista y te decimos, oh Dios, restáuranos. Conviértenos y seremos convertidos. Vuélvenos a ti, Señor. A resplandecer tu luz sobre nosotros, tu gracia por medio de tu Santo Hijo, Jesucristo, para que experimentemos de verdad el gozo de tu salvación en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo en este tiempo, ayuda a tu iglesia en este tiempo, en medio de todas las devastaciones, en medio de todos los ataques. Señor, en medio de las filosofías que han buscado minar a tu iglesia, en medio de los desvíos, Señor, de uno y otro lado, en medio de nuestros propios pecados. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia hoy de tu pueblo y restáuranos. Restáuranos a esa comunión contigo, restáuranos a ese servicio gozoso de tu nombre, a ese servicio gozoso al Dios que nos ha salvado, que ha tenido misericordia de nosotros. Por favor, Señor, que podamos ver en Cristo la respuesta a esta oración, que podamos experimentar esa renovación que solo tú puedes darnos. Señor, solo tú puedes cambiar nuestros corazones para que atendamos a tu voz, para que te sigamos. Transfórmanos, Padre. Danos verdadera fe y danos verdadero arrepentimiento para volvernos a ti y andar en tu voluntad. Y entonces ver cómo resplandece tu rostro sobre nuestras vidas, tu gozo, tu favor, tu gracia, tu misericordia sobre nosotros. Oh Dios, restáuranos. En Cristo el Señor oramos, dando gracias. Amén y amén.